¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como cada miércoles en Reporte Bursátil. Hoy está con nosotros Eduardo Ortega, gerente de inversiones de Invercasa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy importante. Generalmente, administrar eficientemente el dinero es uno de los principales problemas de los nicaragüenses. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr esa independencia financiera que tanto soñamos? Bueno, Jennifer, primero de todo es muy importante para lograr una independencia financiera es tener un asesor financiero. Así como nosotros en temas de salud buscamos a los doctores o en temas legales buscamos a los abogados, cuando tiene que ver con dinero es importante buscar un asesor financiero que nos guíe y nos vaya educando de cómo administrar nuestro dinero. Para comenzar a tener una independencia financiera es importante saber qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno debe. Y es importante ser muy transparente en este tipo de análisis que hacemos nosotros. No decir, esta deuda ya la tengo pagada, no la voy a incluir en mi proyección y en mi análisis. No, todo. Aunque no tengamos deuda ahorita y vayamos a tener más adelante, es importante incluirla para uno tener claro y ser transparente en lo que uno tiene y en lo que uno debe. Y segundo, es importante tener perseverancia, porque obviamente va a haber un cambio. Obviamente vamos a tener que sacrificar ciertos gastos o acostumbrarnos a movilizar nuestro dinero de diferentes maneras. Entonces es importante adaptarse, porque para obtener una independencia financiera, esto puede tomar varios años. Pero en base a eso que nos has dicho, Eduardo, ¿de qué manera puede empezar? ¿Cuáles son los consejos que ustedes desde Invercasa dan a las personas para que logren esa independencia? Bueno, como repetí anteriormente, cada persona es diferente. Por eso es importante que cada asesor, tener un asesor que te guíe y te vaya diciendo cómo manejar diferentes estrategias financieras para obtener una independencia financiera. Pero hay ciertos tips generales que nosotros manejamos los diferentes inversionistas para asesorar a nuestros clientes y ver cómo ellos pueden obtener esta independencia financiera. Por ejemplo, primero de todo, y esto no es la más importante, pero lo incluyo porque es algo que no se usa o no se frecuenta en un país como Nicaragua, es tener un fondo de retiro. Es muy importante que de nuestros ingresos nosotros dediquemos entre el 3 y el 5% a un fondo de retiro. A veces a mí me preguntan, Eduardo, ¿y por qué la gente está en países desarrollados, se retiran con mucho dinero y pueden vivir tranquilamente? Porque alrededor de 30 y 40 años estuvieron ahorrando entre el 3 y el 5%, estuvieron invirtiendo ese dinero a largo plazo y una vez que lleguen al punto en que tienen que retirarse, pueden vivir tranquilamente. Entonces, esto es muy importante porque mediante nosotros vamos creciendo en edad, es saber que tenemos algo que nos va a sostener en caso de que nosotros decidamos retirarnos y decidamos ya dejar de laborar. Otra parte muy importante es cancelar las deudas. Incluye la parte de tarjeta de crédito porque es normalmente donde la gente se endeuda más. Es importante cancelar las deudas que nosotros tenemos con altos intereses. Si nosotros tenemos un portafolio de deuda bastante diversificado, podemos pagar el mínimo con las deudas de tasas de intereses más bajos, pero tratemos de aportar lo mayor posible en las tasas de intereses más altas. Los países en Centroamérica y en Latinoamérica, las tarjetas de crédito tienden a tener intereses muy altos, algunos países hasta alrededor del 60%. Y a veces no nos damos cuenta que en un año o 2 años estamos duplicando nuestras deudas. Ojo, es bien importante que las deudas no se van a cancelar en 1 mes o 2 meses. A veces pueden tomar años, pero hay que cancelarla y hay que irle aportando a las diferentes deudas que nosotros tenemos. Y al mismo tiempo darse cuenta que una vez cancelada, no endeudarse. Es importante no consumir más de lo que nosotros podemos y analizar bien el poder adquisitivo que nosotros tenemos. Otra parte muy importante es que normalmente nosotros, al ir creando una familia, cuando nosotros nos casamos, es que normalmente alquilamos una casa. Y nosotros decimos, no veo por qué comprar una casa, estamos hablando de una deuda de arriba de $100,000, yo no puedo hacer esto. Pero ojo, es importante sentarse con su analista financiero, su asesor financiero, y que él vea las oportunidades de alquilar o comprar una casa. Acordémonos que alquilar una casa es un costo, es un gasto. Mientras que a nosotros comprar una casa estamos comprando un activo, y un activo que se aprecia. Hoy en día en Nicaragua podemos estar hablando de números entre un 5 y un 8%. Además, es un activo que nosotros podemos poner en garantía a la hora de una emergencia y queremos adquirir un préstamo. Es importante también tomar en cuenta que una casa no solamente es el costo del préstamo o es para el préstamo. Hay que tomar en cuenta que hay que pagar seguros, que hay reparaciones, servicios básicos y hay diferentes impuestos. Por eso es importante que alguien lo asesore y no hacer las cosas a la ligera.
Fondo de reserva de 6 meses. ¿A qué me refiero yo con un fondo de reserva de 6 meses? Uno no puede predecir el futuro y uno no puede saber cuándo puede venir una emergencia. Por eso es siempre importante tener alrededor de 6 meses ahorrados en caso de cualquier emergencia. ¿Qué puede cubrir estos 6 meses? Nuestros costos fijos, nuestras deudas, nuestro supermercado, todo lo que nosotros necesitemos para vivir como estamos viviendo hoy en día, hay que tener en reserva por lo menos 6 meses. Pero es importante que esta plata no puede estar estancada. Dinero estancado que no se está moviendo es dinero que vamos perdiendo. Tenemos un deslizamiento fijo en un país como Nicaragua y tenemos inflación. Entonces es importante maximizar el retorno. Entonces, con este fondo siempre nosotros asesoramos de que pueden hacer inversiones a corto plazo. Por ejemplo, las que vemos en el mercado accionario de reportos nacional, inversiones a 1 mes, inversiones a 2 meses, inversiones a 3 meses, y así hacemos diferentes inversiones escalonadas. Dado el caso de que venga una emergencia, nosotros podemos liquidar rápidamente y podemos tener el dinero seguro. Invertir. Esto es para mí uno de los puntos más importantes para nosotros tener una independencia financiera. Nosotros no solo trabajamos para hacer dinero, sino hagamos que el dinero trabaje para nosotros. A la hora que nosotros invertimos y creamos una cultura de inversión y vemos el movimiento del dinero en base a porcentaje, nosotros maximizamos los retornos y así es como generamos riqueza. Anteriormente yo les hablaba de la diferencia entre ahorrar e invertir y vimos que la diferencia era enorme durante el transcurso de los años. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros tenemos que manejar cifras y saber que si yo muevo mi dinero a algo o lo voy a colocar en algo, yo espero un retorno. Hoy en día, muy interesante ser un inversionista entre un 5 y un 6%, dado a que las tasas están muy bajas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo muevo un dinero, si yo voy a comprar un terreno, si yo voy a invertir en acciones, si voy a invertir en bonos, saber, bueno, yo por lo menos quiero un retorno de 5 y 6. No me interesa 20, si saco 20 está bien, si saco 8, perfecto. Pero saber y tener una cultura de inversión. Bueno, como les mencioné, estos son diferentes pasos. Cada persona es completamente diferente, pero creo que es muy importante irse culturizando e ir manejando diferentes estrategias, porque eso es lo que nos va a dar una mayor tranquilidad, tener una independencia financiera, en especial en estos momentos que hay grandes volatilidades en los mercados. Muchísimas gracias, Eduardo, por esos consejos. Son sin duda muy interesantes y es muy importante que empecemos a ponerlos en práctica para dejar de estarnos preocupando tanto por todos los gastos que tenemos. Es necesario administrar bien nuestro dinero. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos.